Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. En este nuevo episodio dedicado a la salud de la mujer, con ocasión de nuestra participación en el Women Hormonal Summit que tiene lugar el 10 y el 11 de marzo, al cual estamos muy orgullosas de poder participar porque es todo un lujo estar al lado de figuras como el doctor Francisco Carmona o la doctora Miriam Aladavi, además de otros muchos ponentes de máximo nivel nacional o internacional. Pues al hilo de este Summit estamos completando nuestra serie de salud de la mujer y en esta ocasión entrevistamos a la doctora Sandra Martí. Ella es internista, previamente tenía estudios de biología y se ha formado tanto en España como posteriormente en Francia y en varios centros de Suiza. Además de haber trabajado incluso en programas como de readaptación cardíaca, en un servicio de cardiología con estudios muy interesantes y ha colaborado en múltiples publicaciones científicas. Ella tiene una visión muy interesante porque es una visión desde la medicina evolutiva, una visión integral, pero que además incorpora esa visión de género en la medicina, dentro de la personalización y la individualización que se debe tener presente a la hora de atender a los pacientes. Esta entrevista es muy chula porque soy internista también, como ella, y hablar de temas tan apasionantes como la medicina evolutiva y el cómo en nuestras diferencias los hombres y las mujeres también tenemos diferencias a la hora de hacer el abordaje de la salud o las patologías, pues es especialmente interesante. Os recuerdo que tenéis las notas del episodio disponibles en slowmedicinerevolution.com /podcast y que ahí tendréis también el enlace con el código de descuento del 15% para que os podáis inscribir a ese Summit, el Women Hormonal Summit, coorganizado por Women 360 Grados Congress y Carla Romagosa, a la que ya entrevistamos en un episodio previo. Os recuerdo también que en el episodio de la semana pasada tenéis disponible la entrevista que le hicimos a la doctora Miriam Aladavi, y si todavía no lo habéis escuchado, pues os lo recomendamos también porque la doctora Aladavi también nos contó cosas súper chulas, súper interesantes. Os dejo ya con la doctora Sandra Martí. Pues como he dicho, hoy tenemos con nosotras a Sandra Martí Aguilar y me hace mucha ilusión porque Sandra es internista igual que lo soy yo. Ella se ha formado entre España y Suiza, forma parte de esa famosa fuga de cerebros que sufre España. Y actualmente pues pasa consulta con una perspectiva súper interesante, porque Sandra, lo haces desde la medicina integrativa, pero además pues de una forma súper especial te centras en lo que es la visión de género y la salud de la mujer en general y también la salud hormonal de la mujer en particular. Pero bueno, esto que digo suena como muy aséptico, tampoco termina de decir nada. Nos gusta siempre que los entrevistados se presenten y que cuenten un poco su trayectoria de una forma más humana. Así que Sandra, cuenta a quienes nos escuchan, ¿quién es la doctora Martí y cuál ha sido tu trayectoria hasta el momento actual? Bueno, hola Sari, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión formar parte de estos podcasts de vuestro superproyecto de Slow Medicine Revolution. Así que para mí es todo un honor. Y paso a presentarme un poquito para que me conozcáis. Bueno, yo soy la doctora Sandra Martínez, soy médica internista. Y bueno, yo empecé, de hecho, los estudios de biología humana, porque soy una apasionada del funcionamiento de nuestro cuerpo, entender cómo funciona, y me quería dedicar a una vertiente más de laboratorio, más de investigación. Entonces me empecé los estudios de medicina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y cuando llevaba 3 años de carrera ya dije, uff, necesito el contacto con el paciente. Me apetecería mucho poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo también con el contacto del paciente, ¿no? Creo que es una información que me faltaba, ¿no? Entonces ya por eso decidí hacer medicina y me fui, bueno, estuve en la Universidad de Barcelona durante los años de carrera, en la Autónoma, en el Hospital del Mar, y luego ya decidí hacer el último año de práctica clínica en París, donde estuve haciendo un año de medicina interna allí. Y me decidí a hacer especialidad fuera de España. Tenía ganas de seguir un poquito con la aventura en el extranjero
y me fui y de hecho me especialicé aquí en medicina interna y es donde sigo viviendo actualmente. Entonces, dentro de la medicina interna, bueno, es una especialidad que escogí porque me encanta justamente la globalidad de la persona, ¿no? No solo el conjunto de órganos. Entonces me decidí por la medicina interna, pero al llevar unos años de práctica clínica me empezó a chirriar una serie de cosas del funcionamiento de la medicina que hacía, ¿no? Tanto paciente con muchísima medicación, enfermedades crónicas, siempre los pacientes mal, por mucho que tiene la sensación de estar siempre poniendo parches, ¿no? Y no haber incidido en la prevención y en el tratamiento más general de todo el paciente en sí, ¿no? Entonces, desde ahí cuando empecé a interesarme por la medicina integrativa, justamente este enfoque más integrativo y preventivo de la enfermedad, ¿no? Un poquito ahí. Ujú. O sea que estás súper preparada. ¿Te acuerdas de aquel anuncio cuando decían los HASP, los jóvenes aunque sobradamente preparados? Pues tienes mucha formación. Realmente, pues tu trayectoria se parece mucho también a las nuestras, a las tres doctoras de Slow Medicine Revolution, porque también en algún momento tenemos ese momento como de despertar, ¿no? De despertar en Matrix y darte cuenta de que, oye, algo chirría, ¿no? Es algo que no te cuadra. Y ahí es donde empiezas a hacer otras, a adquirir otras perspectivas. Entre tus intereses, pues como hemos comentado, también se incluye esa medicina con esa visión de género. Y a lo mejor, pues quienes nos escuchan tampoco saben qué quiere decir esto exactamente. ¿Se trata de ser una médica feminista o es alguna otra cosa? ¿Qué es exactamente la medicina con visión de género para que nuestros oyentes pues lo entiendan? Bueno, a mí me gustaría explicaros un poco cómo llegué a todo esto, ¿no? Y es realmente por mi caso propio personal, tenía mucho dolor menstrual, tenía unas dismenorreas horribles, ¿no? Y después de haber consultado con un montón de ginecólogos y todo esto, pues no había respuesta ninguna, ¿no? Más que anticonceptivas o antidolor y tal, ¿no? Entonces yo misma empecé un poco a hurgar un poco en la literatura, en todos los artículos y tal, y ahí empecé a darme cuenta de que realmente la mayoría de estudios clínicos y farmacológicos y de todo estaba enfocado solo en una función unisex, ¿no? Vamos a decir así. Pero claramente un patrón masculino, ¿no? O sea, todo muy uniformado en el tema del cuerpo del hombre y los resultados extrapolaban al funcionamiento del cuerpo de la mujer. Entonces ahí ya me empezó de nuevo también a chirriar, decir, pero a ver, un momento, digo, los cuerpos no son los mismos y además no me lo han explicado nunca en la carrera esto. Lo mismo para las patologías, las describen y las describen en función de patrones masculinos, nos uniformizan, ¿no? No hay diferencias de sexo. Sí que es verdad que dicen esta es más prevalente en mujeres y están más en hombres, pero ya, no entran en detalle de esto, ¿no? Entonces ahí ya empecé a decir, bueno, creo que falta información, ¿no? Falta información a las mujeres. Y lo mismo con estudios clínicos, con ensayos clínicos farmacológicos también, donde la inclusión de las mujeres en la mayoría de casos era minoritaria. Ahora empieza a ser un poquito mejor, pero queda mucho camino por hacer. Entonces yo decía, pero realmente nuestros cuerpos no son iguales, es decir, el metabolismo, la fisiología, las hormonas, la ciclicidad de las mujeres no es la misma que la del hombre. Entonces, esto tiene que tener un impacto metabólico, farmacocinético, farmacodinámico, en todos los sentidos. Entonces, ahí es cuando ya empecé a decir, realmente creo que la medicina puede aportar mucho más. O sea, creo que tenemos que hurgar en estos porqués y diferenciación, ¿no? Dar un poquito esa importancia a la diferencia de sexos, ¿no? Además, eso, creo que es importante hacer la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? O sea, es decir, Ujú. Sí, sí, sí. O sea que, vaya, la igualdad, desde luego, es súper importante en cuanto a igualdad de oportunidades, a igualdad de derechos, igualdad de deberes, como seres sociales que somos, pero al final el cómo somos como individuos tiene muchísimos factores y todo eso impacta sobre nuestra salud, igual que no es lo mismo un niño de 4 años que un anciano de 85, pues no es lo mismo ser hombre o ser mujer o tener incluso pues un estado intersexual, lógicamente. Así que esta necesidad de perspectiva de género en medicina, con tus estudios, también tu experiencia, lo que nos has comentado es que tiene un componente importante biológico, ¿verdad? Por un lado, pero también seguramente psicosocial. En un sentido amplio, si tuvieras que mojarte y decir, oye, es más importante lo biológico, es más importante lo psicosocial, ¿qué dirías? ¿O no se puede, o depende de cada caso? diría que es complejo hacer la diferencia, ¿no? Hacer la parte del todo. A ver, es lo que decía, que quizá
también es importante diferenciar entre, se habla mucho de la medicina de género, pero se debería decir la medicina de en sexo y género, Ujú, porque es verdad que a nivel de sexo sería pues respecto a nuestra formación cromosómica, ¿no? La ujú, diferencia entre ser una mujer y un hombre, ¿no? XX, XY, ujú, y a nivel pues luego de funcionamiento de nuestro cuerpo, no funciona igual el cuerpo de un hombre que una mujer, eso sería el sexo, ¿no? Esto es ujú, como naces así. ujú. Pero el género sería luego la influencia del ambiente, de la cultura en ese sexo, ¿no? Ajá. Entonces, es difícil decir qué hace qué, ¿no? Porque sí, o sea, nacemos diferentes, pero luego también tenemos toda esa influencia ambiental, cultural, que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Entonces, es complicado. Lo que está claro es que para mí ya hay una clara diferencia de funcionamiento del cuerpo en función de nuestra genética, de nuestra biología, ¿no? Y del funcionamiento de nuestro cuerpo, de mujeres, ¿vale? Pero Ujú. además, pues todo luego el componente añadido del género. Claro, si nos vamos, por ejemplo, ya sí es interesante esa diferencia entre sexo y género. La verdad es que yo confieso que no le presto muchas veces mucha atención en cuanto a la terminología, o sea, me centro en la persona, como haces tú también, de individualizar, pero es verdad que no es lo mismo el sexo y el género. Vamos a ver algún ejemplo concreto, porque yo creo que así pues también nos van a entender mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, comentabas antes que en la carrera sobre esto no se hablaba mucho, pues más allá de decir aquello típico que nos decían, esta enfermedad, pues hay 9 mujeres por cada un varón que lo padecen. Entonces, por ejemplo, hay algunas patologías en concreto que son mucho más prevalentes en las mujeres, como son, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Esto es una cosa pues muy biológica, muy de sexo, ¿no? ¿Cuáles son los factores fundamentales que hacen que la autoinmunidad, por ejemplo, en este ejemplo concreto, sea algo tan prevalente, algo que nos afecta tanto a las mujeres, todo lo que tiene que ver con la autoinmunidad? De hecho, lo mismo, ¿no? Los estudios de medicina nos hablan mucho de esto, pero nadie nos explica el por qué, ¿no? O sea, todo esto lo he tenido que aprender Sí. después y ahora cada vez está más al día. De hecho, justamente ahora estoy haciendo una formación en la Universidad de Zúrich y Berna que organizan una formación sobre esto y creo que cada vez está más al día, ¿no? Entonces, el sistema inmune está claro que se sabe que tenemos un sistema inmune más activo, vamos a decirlo así, las mujeres respecto a los hombres. Esto tiene un sentido evolutivo biológico porque las mujeres desde siempre han tenido un rol más de recolectoras y de crear tribu y dedicarse a la crianza, ¿no? Mientras que los hombres salían más pues, a cazar, ¿no? Tenían este rol más de fuera y de caza, ¿no? Entonces, el hecho de hacer el rol principal de la crianza, pues tiene mucho que ver en el estar con contacto con niños que están desarrollando su sistema inmune, están pillando todas las infecciones que tienen que pillar para hacer todo ese Ujú. entrenamiento, ¿no? Entonces, la mujer, biológicamente, pues eso son los genes, digamos, que sobrevivieron, ¿no? Los que estaban más evolucionados, ¿no? Entonces, eso tiene una parte muy positiva, el sistema inmune, porque en el fondo nos va a proteger más de infecciones, ¿no? Tenemos esta resistencia más, pero al mismo tiempo esta hiperactividad puede hacer que el sistema inmune, pues a veces se equivoque, ¿no? Y se desarrollen enfermedades autoinmunitarias. Aparte de esto, que sería la explicación más biológica, sabemos que las hormonas que tienen las mujeres tienen una influencia también en el sistema inmune, ¿vale? Estos son estudios que están saliendo ahora en los últimos 10 años, no más. Entonces, no puedo daros respuestas así como muy contundentes, pero se sabe que hay un efecto que va a influir en la inmunidad. Incluso se habla de posibles terapias hormonales para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, pero luego cada autoinmune también es un mundo, porque si hay una inmunidad más celular o más humoral por anticuerpos, todo esto está aún todo en vías de desarrollo, ¿no? Pero lo que está muy bien es que se está empezando justamente a hacer esta diferencia de sistemas inmunes y, bueno, y en general de cuerpo de mujer y de hombre en la medicina. Pues sí, esa perspectiva evolutiva es súper interesante y es fundamental en medicina, en Slow Medicine Revolution. Somos muy fans de la medicina evolutiva y a mí pues, es un tema que me ha apasionado desde hace varios años. Y es interesante porque va a esas causas últimas, el entender en este caso por qué pues, las mujeres pues tenemos, por ejemplo, más patologías autoinmunes. Es ir a esa causa última y tratar la causa en origen de las patologías. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo ahora cuando hablabas de los temas hormonales, que por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, leí el otro día un artículo que ya se sabe de hace algunos años, pocos también,
el tema de los receptores de estrógenos, por ejemplo, y es una patología que también afecta a varones. O sea que es súper positivo que se esté investigando todo este campo. Porque luego, aparte de las patologías autoinmunes, si nos vamos a otro tipo de patologías que hasta hace poco, además, eran pues mucho más prevalentes en los varones, pero que cada vez más nos van afectando también a las mujeres, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, pues los infartos, tanto de corazón como los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Corrígeme si me equivoco, porque la verdad es que no es un tema tampoco del que yo me haya dedicado mucho. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, entre mujeres y hombres cuando tienen un infarto al corazón, un infarto de miocardio, en cuanto al tipo de síntomas tienen y en cuanto al tipo de atención médica que se le presta? Porque yo he leído algo en este sentido, pero seguro que tú te lo sabes mejor. Mm. Bueno, me gustaría primero decir que bravo a la cardiología porque es una de las especialidades que más en serio se ha puesto en hacer una diferenciación de medicina de género. Las últimas publicaciones con esta diferencia de género, la mayoría son en tema de cardiológico y efectivamente fue a razón de todo el tema de los infartos de miocardio, ¿no? Se estaba viendo que lo que hasta ahora se describía como dolores típicos, ¿no? Lo que esperábamos una persona que viene a urgencias por un infarto es que presentase una serie de signos clínicos típicos, pues eran los masculinos, porque las mujeres no presentaban precisamente los mismos. En algunos casos sí, pero no siempre, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que se estaban en algunos casos haciendo malos diagnósticos, ¿no? Eso para empezar. Entonces, esto ha ido evolucionando cada vez más. Entonces, bueno, primero un inciso, ¿no? Pero todo lo típico siempre es, los signos típicos de las enfermedades siempre son los de los hombres y los atípicos siempre son los de las mujeres. Cierro paréntesis. Entonces, se dieron cuenta que no solo cambiaba la clínica de las pacientes, que no presentaban las mismas características del dolor, sino que además las lesiones que se ven en las coronarias, en las arterias del corazón, no son las mismas. Por lo tanto, incluso en el algoritmo terapéutico, diagnóstico terapéutico que tenemos de los infartos, que esperamos ver una serie de modificaciones, por ejemplo, en el electrocardiograma, pues no son las mismas. Entonces puede ser que incluso con unas pruebas más o menos normales, luego vayas a lesiones coronarias, que tampoco van a tener las mismas características que las de los hombres. El tratamiento no será el mismo. En muchos casos no será una angioplastia, que es el tratamiento estándar, sino que será un tratamiento diferente a base de medicamentos. Bueno, está todo evolucionando muchísimo respecto a esto, pero efectivamente es una de las causas de muerte más prevalentes en las mujeres, la cardiovascular, y hasta ahora se ha tenido siempre un poco mal diagnosticada, vamos a decirlo así. Además, los factores de riesgo cardiovascular también hay que tener en cuenta que han aumentado muchísimo en mujeres. Antes las mujeres también vivían diferente, no tenían tantos factores como ahora de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, Como el esto tabaco, por el ejemplo. tabaco. Entonces las mujeres no fuman tanto, ahora fuman mucho más, ¿no? Mm. Sí, es curioso esto porque incluso en el ámbito de la patología cardiovascular, recuerdo que hace bastantes años, yo era todavía residente, nos contaron un caso en el hospital de tacochubo, que es muy, muy propio de mujeres. Bueno, el tacochubo viene del japonés, el tacochubo es una especie de vasija de cerámica que se utiliza para capturar pulpos. Entonces, es un tipo de cardiopatía isquémica en el que lo que se produce es una forma del corazón que adopta pues esa forma de vasija y tiene mucho que ver con problemas de estrés agudo emocional, fundamentalmente, y es muy típico de mujeres. Y es bastante reciente, ¿no? Es Sí, del sí. tacochubo. Por eso igual yo creo que ha pasado esto, o sea, han empezado a ver cosas que realmente pasan exclusivamente a mujeres, diríamos, ¿no? Y empezar a ver cosas relacionadas, por ejemplo, con este tipo de lesiones, como de espasmos, ¿no? De por estrés y tal, que realmente, bueno, es que me parece súper interesante, ¿no? Y el que eso conlleve al hecho de que empiecen ya a hacer la diferenciación de lo que pasa en los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? Diferentes patologías. Claro, antes comentabas lo de que los síntomas típicos, pues efectivamente son los hombres a menudo, ¿no? Y luego, pues, hombre, es verdad que muchos pacientes pues tampoco se amoldan a lo que viene en los libros, ¿no? Hay un aspecto en el que te quería preguntar específicamente, que es, por ejemplo, el tema del dolor. Porque con el dolor, que es un síntoma, una manifestación súper compleja
que engloba aspectos emocionales, psicológicos, cognitivos, vaya, que no es solo lo que es el sitio que duele y muchas veces, de hecho, lo que duele ahí no es donde está la lesión, sino que a lo mejor lo que hay es una neuroinflamación. Pero en cualquier caso, con el dolor, pues hay muchos estereotipos y mitos. Y se tiene a veces esa percepción o nos han hecho creer que los hombres como que son súper fuertes, que son súper estoicos frente al dolor, y hay muchas veces las mujeres son como tenidas como por más flojitas, más sensibles, o incluso a veces por histéricas, que yo esto lo he escuchado, vaya. Y es Sí. incluso más probable que a una mujer que vaya con un dolor le digan, pues que eso es funcional. Sobre esto y probablemente sea más bien al revés, ¿no? En cuanto al aguante del dolor, porque yo conozco hombres que el dolor lo llevan fatal. ¿Qué nos podrías decir en este sentido del dolor? Y ya sería más, bueno, sería sexo por un lado y género por otro. ¿De dónde vienen estas diferencias y estereotipos? Bueno, primero de todo decir que voy a remontar un poco a lo que comentábamos antes de los roles que tenían históricamente hombres y mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que los hombres eran cazadores, sí que es verdad que se ha visto que hay un efecto de más soporte del dolor asociado a los niveles de testosterona, ¿vale? Esto tiene una lógica biológica porque sales a cazar, no puede ser que te quedes inmóvil porque te duele mucho una heridita ¿no? No Mm, tendría sentido evolutivo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por eso? Que esa testosterona pues va bajando con la edad, entonces los hombres suelen quejarse más cuando son más mayores, ¿vale? Hay que ser ah. un poco más compasivas con ellos. O sea, eso a nivel biológico tiene un sentido y a nivel hormonal con relación a la testosterona. Luego sí que es verdad que las mujeres tienen más tolerancia al dolor, se ha asociado mucho al dolor de parto, ¿no? Por ejemplo, siempre típico de si los hombres tuviesen que parir, la especie se hubiese extinguido, ¿no? Porque no soportarían el dolor. Pues hay de cierto en esto y sabemos en un efecto cierto protector, o sea, de soportar el dolor mejor asociado a la progesterona, por ejemplo. Ujú. Pero sí que es verdad que creo que ha tenido un impacto brutal el hecho de que consideramos a las mujeres muy quejicas, ¿vale? En general. Yo creo que el sexo femenino en general tiene más facilidad de expresión, entonces expresa más fácilmente muchas cosas, pero entre otras el dolor, ¿no? Entonces, de hecho, se hizo un estudio muy gracioso en un servicio de urgencias de los Estados Unidos, en el que el personal sanitario era mixto, había hombres y mujeres y todo, y se dieron cuenta de que para el tratamiento del dolor se trataban más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Cuando en realidad, en principio, los hombres tienen menos dolor, en muchos de los casos, ¿no? Y las mujeres tienen este umbral un poquito más bajo. Bueno, total, que se dieron cuenta de que habían recibido más porque digamos que nos tomamos más en serio el dolor masculino. Mm, Porque como tenemos la idea de que las mujeres son unas quejicas, em, pues no les hacemos caso. Entonces no ya. nos tomamos en serio su dolor. Y rápidamente pues tienen la etiqueta de pues histéricas, pues eso, quejicas y bueno, y todo esto que conlleva este estereotipo ya que se ha creado, ¿no? Esto es típicamente de género, ¿no? Cultural, ¿no? Claro, pues esto es un problemón porque, por ejemplo, con la fibromialgia, que todavía hay gente que, profesionales, digo ahora, incluso, bueno, población general, que dice aquello de yo la fibromialgia no me la creo, pero vamos a ver, ¿cómo que no te la crees? Es una patología, está bien descrita, pues esa neuroinflamación que se produce, la sensibilización central, pero como es una patología que afecta en su inmensa mayoría a las mujeres, además con un historial muchas veces de abuso y de trauma, pues parece que como no hay una prueba complementaria que lo demuestre, pues bueno, como que es supuestamente subjetivo, pues a lo subjetivo no habría que hacerle tanto caso y hay que mejorar mucho, desde luego, en esto. Vamos, que desde luego no somos iguales, o sea, decir que no somos iguales no quiere decir que unos sean mejores y otros peores o viceversa, pero sí que hay que incorporar este factor, pues en la atención a cada paciente en concreto, pues igual que tienes en cuenta la edad o tienes en cuenta en qué trabaja o sus antecedentes personales y familiares, pues tienes que tener en cuenta estos otros factores. Y sobre todo no tener esos prejuicios, ¿no? Ah, pues si es mujer, pues será que si le duele es que es funcional o se queja demasiado, y si es hombre, pues será que le duele de verdad, ¿no? Y por eso es tan importante esta medicina personalizada e individualizada. No es que haya que condicionar toda nuestra perspectiva a esto, pero se debe tener en cuenta como un factor súper importante.
Si cambiamos ahora el punto de vista, bueno, hay ciertas patologías, muchas, que siempre se han estudiado y se tratan en el ámbito de la ginecología, pero que probablemente pues, se deba tener esa visión también más amplia de ellas a la hora de estudiarlas y tratarlas. Y me refiero pues, a trastornos, a patologías como pues, el síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis, pero también podíamos hablar de los problemas de fertilidad, de la dismenorrea o incluso, bueno, no es una patología en sí, la menopausia es un hecho que nos pasa a todas, ¿no? Pero que siempre pues, ha habido esa tendencia a considerarlas desde el punto de vista exclusivamente de la hormona o lo que es el punto de vista ginecológico, y siempre se ha ofrecido, muchas veces se ha ofrecido como solución única la píldora anticonceptiva o tratamientos hormonales, sin incidir en otros elementos como puede ser pues, la alimentación, el ejercicio, la microbiota, la optimización micronutricional o de los ritmos circadianos. Sandra, ¿qué nos ofrece la medicina interna desde esa perspectiva integrativa para las mujeres que tienen este tipo de problemas? Que muchas veces, una endometriosis, una mujer con endometriosis, lo que le dicen es píldora, o ovario poliquístico, píldora, dismenorrea, píldora. Se puede hacer muchas más cosas desde la medicina interna integrativa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El tema de que sean más asociadas a la ginecología, yo creo que es básicamente porque anatómicamente es donde suele estar el problema, vamos a decirlo así, ¿no? En zona pélvica, todo esto para decir que no todo tiene un origen ginecológico en sí, aunque se localice allí, porque la mayoría de cosas son metabólicas o inmunitarias, por lo tanto, allí se manifiestan, pero no significa que la raíz del problema esté allí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Eh, Luego me gustaría también incidir en el hecho de que hay muchas cosas del funcionamiento de las mujeres que son normales y que de alguna manera u otra se han sobremedicalizado como si fuesen patologías casi, ¿no? O todo lo contrario, por ejemplo, el dolor menstrual se ha normalizado muchísimo, no sé Ujú. por qué, bueno, es un aspecto cultural, cuando no lo debería ser, ¿no? Entonces se ha normalizado el medicalizar la regla, ¿no? Porque es como normal, me tengo que medicar una vez al mes. Pues eso es un primer mito que es completamente falso, es como si nos dijesen que cada vez que hacemos pipí nos va a doler, ¿no? Diríamos que Ujú. estamos locos o qué. Pero como es una cosa de mujeres que nos pasa a mujeres y que la mayoría de las veces es medio tabú y menstruamos a escondidas, pues parece que Sí. sea lo normal, ¿no? Por otra parte, la menopausia, lo mismo, otro aspecto fisiológico normal que también se tiende a tratar como si fuese una patología, ¿no? Como si de repente te quedas tarado y entonces te tienen que dar también medicación para sustituir, ¿no? Evidentemente hay que personalizar caso por caso y el motivo de la menopausia, etcétera, etcétera. Pero que hay una tendencia a ver siempre los estados de la mujer como estados poco patológicos, cuando son biológicos, normales y funcionales totalmente normal, ¿vale? Entonces, luego sí que veo muy a menudo el hecho de poner anticonceptivas para todo, ¿no? Entonces, lo mismo, yo lo que quiero divulgar más es el hecho de que que la mujer disponga de toda la información, que entiendan exactamente qué les está pasando, ya sea un síndrome de ovarios poliquísticos, una endometriosis, una dismenorrea, o sea, que entiendan lo que les está pasando y que vean las posibilidades que hay. ¿Que hay posibilidades farmacológicas? Evidentemente, tanto analgésicos para el dolor como anticonceptivos para el tema de regulación hormonal. Bueno, regulación no, pero factor hormonal. Sí, existen, ¿vale? Pero tienen todas un pro, tienen un contra, ¿vale? Y toda esta información en general las mujeres no la tienen, ¿vale? Se dan todo muy alegremente y ojo, que no estoy criticando al profesional que lo prescribe, sino la mayoría de veces es porque tampoco tiene tiempo, o sea, es decir, que el sistema también no es fácil, ¿eh? De trabajar en un sistema de 5 o 10 minutos por paciente y que Ujú. darle toda la información al paciente, es muy complejo. Pero una vez que tiene toda la información, ver que hay otras posibilidades, aparte de la farmacológica, ¿vale? Entre otras, pues eso, analizar un poco lo que sería el estilo de vida, incidiendo en la alimentación, en la suplementación, en ver que no haya falta de macro micronutrientes, la gestión del estrés, el ejercicio físico, ¿no? Hay muchas, muchas opciones a hacer. Yo, por ejemplo, soy el caso claro de que las cosas se pueden mejorar. Yo que tenía esta dismenorrea, cuando empecé a cambiar mi estilo de vida, esta desapareció, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que se puede abordar y además no solo mejora la dismenorrea, sino que mejora la calidad de vida en general de todo, ¿no? En mi caso la dismenorrea, pero en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, detrás de un SOP puede haber una resistencia a la insulina, que puede estar haciendo otras complicaciones metabólicas o puede haber otras alteraciones. Entonces,
lo ve de nuevo todo como un conjunto, ¿vale? No solo es una cosa ginecológica que se pasa con anticonceptivas, porque en la mayoría de casos la anticonceptiva pone un parche, pero no soluciona el problema. Que está bien, es que también está bien. Si, por ejemplo, una persona con SOP, una mujer con SOP, tiene mucho acné, mucho hirsutismo, lo está pasando fatal, quiere que eso pase rápido, pues puede estar tomando anticonceptivas. Va a tener un efecto más rápido quizá que el estilo de vida que toma su tiempo. No podemos ir tan rápido, el cuerpo necesita su tiempo. Pero que no piense que se está curando, porque me encuentro muchas mujeres que llevan 15 años con anticonceptivas curadas del SOP, que lo dejan porque quieren tener un hijo y de repente se dan cuenta de que el problema está igual o peor, ¿no? Porque vuelven a Claro. brotar, vuelven a tener problemas menstruales, no ovulan, etcétera, etcétera. Entonces se sienten engañadas, porque dicen, pero yo durante años pensaba que estaba curada. Entonces, Ujú. yo creo que es importante que la información quede clara y luego la mujer decida en función de sus necesidades. Sí, y sobre todo, por ejemplo, aparte de que no se va a esa causa raíz, por ejemplo, la resistencia a la insulina en el SOP o la alteración que puede haber del sistema inmunitario en la endometriosis o el descartar la celiaquía, que muchas veces tampoco se hace. Por ejemplo, con los anticonceptivos, con los fármacos anticonceptivos, cuando se habla de los efectos adversos, pues a menudo quizás, claro, es que ahí te lees el prospecto, viene una lista infinita, pero quizás no se hace, se produce, cuando el otro día escuchaba una charla TED, donde hablaba del efecto sumatorio, o sea, del efecto de dar una lista muy larga de efectos adversos y algunas son muy graves y otras son menores, pues no es que te parezca que es horrible porque tiene posibles efectos adversos múltiples, sino que, bueno, pues como son tantos y algunos son leves, pues no será tan malo. Y hay muchas mujeres que, por ejemplo, quizás no saben que los trastornos del estado de ánimo, como la propia depresión, a veces puede ser fruto de la píldora anticonceptiva, que las migrañas pueden empeorar. Claro, esto, o la libido, que Lívido, claro, totalmente. que puede irse totalmente o puede bajar mucho por la pastilla anticonceptiva. Y bueno, lo de la libido es que daría bastante de sí porque, vaya, muchas patologías sistémicas también tienen bueno, pues un correlato con esa disminución de la libido y a menudo a las mujeres ni se les pregunta. ¿Tú en tu consulta te encuentras muchas mujeres con problemas de libido? ¿Te lo cuentan, te lo comentan? Muchísimas, pero siempre lo pregunto yo. Nunca, fácilmente me dirán, "Oh, pues tengo dolor aquí o allí, o tengo diarrea, pero no tengo líbido, es una cosa que no te dicen de primeras. Entonces, yo lo pregunto siempre, porque me parece una información súper importante. Pero de nuevo, también es un tema bastante tabú. Entonces, Sí, no. yo también lo suelo preguntar siempre, bueno, tanto a mujeres como a varones, y la verdad es que en nuestra población, bueno, claro, si llega un paciente a la consulta es que es paciente, ya no forma parte de la población sana, la verdad es que la libido está muy por los suelos. Y bueno, es que todo esto en Slow Medicine Revolution siempre incidimos en la necesidad de hacer esta perspectiva individualizada, integrativa, preventiva para conseguir esa salud óptima con esa visión de 360 grados, porque bueno, no somos órganos aislados, no somos simplemente hormonas y biología, no somos no existe esa cachitología que la medicina parece que sea súper o subespecializado demasiado, ¿no? Entonces, Sandra, pues formas parte de Anat Health, que os pondré en enlace a la plataforma, bueno, igual que os pondré el enlace a la página de la doctora Martiz, pondré también en enlace a Anat Health, que es una plataforma para ejercer este tipo de medicina, aunque todas las que estáis aparte tengáis vuestra propia consulta. Cuéntanos un poco más de Anat Health, quiénes sois, cómo surgió la idea, cómo os conocisteis, la filosofía que tenéis y qué es lo que le ofrecéis a las mujeres que quieren este tipo de perspectiva a la hora de buscar una atención. Pues bien, la idea de unirnos, o sea, digamos que hacía tiempo que trabajábamos diversas profesionales de la salud, tanto médicas como nutricionistas, psicólogas, bueno, todo el ámbito de la salud, pues realmente nos dimos cuenta de que las pacientes acudían a nosotras, pero que habían visto ya otro especialista, ¿no? Entonces iban un poco perdidas, la verdad. Entonces nos pedían un poco de opinión respecto a quién poder ir, a quién consultar y tal, y dijimos, pues vamos a intentar que las mujeres justamente tengan a disposición esta manera de ser tratadas de manera conjunta, ¿vale? Porque creíamos que así realmente la mujer puede tener realmente un abordaje integrativo 100%.
porque cada una de nosotras ya tenemos abordaje integrativo, pero además conjuntamente pues somos mucho más potentes además, ¿no? Para colaborar entre nosotras, aprender entre nosotras, estar al día de todo y además poder ayudar a las mujeres a poder sentirse arropadas, acogidas y entendidas, ¿no? Y comprendidas. Y de ahí nació la idea de juntarnos todas en una clínica que hacemos actualmente 100% online. Y básicamente así, entonces el enfoque que tenemos es 100% integrativo, o sea, vamos a mirar a la mujer en su todo, en su totalidad. Cada una tiene una pequeña subespecialidad más en detalle. Yo, por ejemplo, me dedico más al metabolismo, a la autoinmunidad, a desequilibrios hormonales. Luego tenemos una dermatóloga también con visión integrativa, la ginecóloga, evidentemente, que trabaja con nosotras también, y luego nutricionistas, psicólogas. Bueno, hace muy poquito, de hecho, que hemos creado esta plataforma, hace unos meses. Nosotros llevamos más tiempo trabajando juntas, pero esto lleva poquito. Y al mismo tiempo también como fuente de divulgación de información para la mujer, realmente. ¿Vale? Por la que no quiera consulta, pero quiera información. Estamos desarrollando ahora un montón de proyectos respecto a la salud de la mujer que van a ser publicados próximamente en forma de post, en forma de algunos protocolos, algunos ebooks, algunos webinars, básicamente con la idea de divulgar salud de la mujer. Ujú, muy chulo. Health está claro de dónde viene, es salud. Anat tiene su explicación, ¿verdad? Cuéntales Anat, a las escuchantes qué o quién es Anat. Anat es una diosa egipcia y queríamos que la figura de Anat fuese realmente una figura de mujer, ¿no? Entonces esta Anat es una diosa que es la diosa de la guerra y de la fertilidad, ¿no? Entonces nos pareció también muy interesante digamos, estos dos aspectos que pueden ser casi contradictorios, ¿no? La guerra, la fertilidad, ¿no? Pero nos daba la sensación esta de poder, justamente, ¿no? De guerra, pero en el sentido bueno, no en el sentido bélico, sino de guerrera, de empoderamiento, y al mismo tiempo de fertilidad, como creadoras de vida, ¿no? Que somos las mujeres, ¿no? Y nos pareció que realmente definía muy bien simbólicamente lo que queremos transmitir. Sí, es muy chulo. Os pondré de todas formas en un enlace para que veáis Anat, pues cómo es la representación que tenía en Egipto, etcétera. Has comentado que queréis hacer también, además de la asistencia en sí, pues estáis haciendo ya divulgación, etcétera. De todas formas, yo ya te vi participando en un curso. ¿Lo tenéis todavía activo? Un curso que te di sobre síndrome de ovario poliquístico. Era un curso para pacientes, ¿verdad? Sí, este no lo, este lo hice antes, este Ujú, no hace parte de ANAT, digamos, no lo ujú, encontraréis en la página de ANAT, porque lo hice en colaboración con Kiara ujú, Woman, que también es una plataforma que se dedica más hace un poquito, hace divulgación también en Instagram, pero tenía más, empezó con productos menstruales y ujú, un poquito en ese tema, y me propusieron hacer un curso de SOP. Sí, está activo, ujú. lo podéis consultar desde la página web de kiarawoman.com. Y participa también María Cajo, la nutricionista que trabaja conmigo, hicimos Ujú. y otras psicólogas y bueno, la verdad es que está muy completo y muy Bueno, integrado, justamente. pues si os interesa, ponemos eso, el enlace en el enlace en las notas del episodio para quien le interese, porque ese empoderamiento del paciente, de la paciente en este caso, pues requiere de informarse, de formarse y de informarse y luego actuar después de la formación. Pues espero que saquéis pronto también cositas en ANAT para Y que muchas muchas están pacientes. todas en el horno, saldrán próximamente. Es que eso es un trabajo detrás que muchas veces el que lo ve desde fuera quizás no se imagina todo el trabajo que hay detrás de algo que lanzas y a lo mejor puede ser un vídeo de 2 minutos o un post de 1000 palabras y detrás hay mucho trabajo siempre, o sea, Muchísimo trabajo. de tiempo, sí. Pues todos estos temas es que es súper positivo que se hable de una perspectiva amplia. A mí me gusta mucho leer y la lectura, el libro además de verdad físico en el mundo de que tenemos tantas pantallas y tantas tecnologías, nuevas tecnologías que a veces nos abstraen, ¿no? Nos desconectan del mundo real. Pues me gustaría comentar, a ver si te ocurre algún libro que puedas recomendar a las personas que nos escuchan, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, de este tema que hemos estado hablando, el de Mercedes Pérez Fernández y Juan Gervás, que se llama El encarnizamiento médico con las mujeres. Pues, por ejemplo, habla sobre estos temas. ¿Hay algún libro así divulgativo que pueda ser interesante pues, para pacientes, pero también para profesionales, incluso que quieren empezar a introducirse en estos temas, porque también nos escuchan profesionales? Mm.
Yo cuando empecé en todo el mundo de la medicina de género, la verdad es que cogí de referente a una doctora, que es la doctora Carme Baix-Llobet, que es una endocrinóloga catalana que es fantástica, realmente. Tiene una carrera profesional y súper interesante y la verdad es que tiene un montón de libros, o sea que os aconsejo muchísimo que os leáis cualquiera de esos. Pero a mí el que me marcó mucho fue el de Mujeres, Salud y Poder. Ese sí que me gustó mucho. Y Mujeres Invisibles también. Son dos grandes pilares de esta mujer que la verdad es que son muy, muy recomendables. Y luego tengo uno muy interesante también de un doctor que se llama Marek Glezerman, que se llama Ujú. Medicina de Género, que este es un poquito más divulgativo y está por temática, está muy interesante. Parte más evolutiva y luego por aparatos, pues aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el tema del dolor, hay cositas que creo que así para población en general, digamos, o sea, también puede ser muy, muy interesante. Ah, pues muchas gracias por las recomendaciones. No los conocía. Creo que la doctora África Villarroel, Carnaval, sí que la comentó y lo dijo. Pues apuntamos todos estos libros y lo pondremos también en las notas del episodio. Pues muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que podríamos estar hablando mucho rato o que vengas más adelante, pues hablar a lo mejor de alguna cosa más específica, porque todos estos temas de salud de la mujer, pues ya veis que dan de sí, que hay que incorporar esta visión pues más integral en la atención a todas las personas. De hecho, os comento, igual que decíamos en episodios previos, que Slow Medicine Revolution, pues vamos a presentar el proyecto en el Women Hormonal Summit que organiza pues, Carla Romagosa en ese 360 grados Congress que, bueno, pues en general hacen un montón de congresos interesantes y participaremos ahí. Dejaré también el enlace en las notas del programa por si os interesa apuntaros, porque tiene un programa espléndido el 10 y el 11 de marzo y tenéis un descuento con el código que también os pondré. Se habla de muchísimos temas súper interesantes que tienen que ver con la fertilidad, con la menopausia y hay figuras punteras nacionales e incluso internacionales. Así que eso os lo pondré en las notas del programa. Pues muchísimas gracias, Sandra. Ha sido la verdad un placer. Estoy súper encantada de conocernos, aunque habíamos hablado de forma virtual, pero vernos, bueno, no cara a cara porque tú estás en Suiza, yo estoy cerquita de Madrid, pero esto es lo que nos toca. A ver si cuando acabe la pandemia, pues un día podemos conocernos en persona y tomarnos todos esos cafés o infusiones que ahora se están guardando en la mochila de las infusiones y los cafés pendientes. Muchísimas gracias, Ari. Ha sido un súper placer, la verdad. Estaré encantada de volver a hablar con vosotras de cualquier otro tema. La verdad es que hemos dado unas pinceladas hoy. Espero que haya quedado pues, clara la importancia de la diferencia, ¿no? Y nada, que será un placer si podemos realizar algún día ese café en persona, que ya parece algo súper extraño poderse verse en persona. Pero apetece ya, ¿verdad? Pero empieza a apetecer muchísimo ya, sí. Pues muchísimas gracias, Sandra, y muchas felicidades por tu excelente formación, por tu empatía y por tu interés con tus pacientes y por ese proyecto ANATGEL, que también es súper chulo. Hasta siempre. O Igualmente. hasta pronto, mejor dicho. Muchísimas gracias, Ari. Hasta pronto. Hasta aquí la entrevista con la doctora Sandra Martí. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que las notas del episodio están disponibles en slowmedicinerevolution.com, donde también tenéis un enlace para inscribiros al Summit, al Women Hormonal Summit, y tenéis un descuento, un código de descuento del 15%. Y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. La semana que viene volvemos con más contenidos en nuestro podcast. Hasta pronto.